Muy buenas tardes. Este es Néstor Ortiz de Hoyos, acá, director de Educación Cristiana de la Iglesia de Dios Pentecostal de Vega Baja. Y queremos compartir con ustedes la lección 24, Jesús contra el reino de las tinieblas. En esta oportunidad seguimos hablando de los milagros de Jesús. Vamos a adentrarnos un poco más en detalle en la relación que hay entre, ¿verdad?, lo que es las distintas manifestaciones demoníacas que vamos a ver aquí en esta porción bíblica que vamos a ver, en estos milagros que Jesús hace, donde ya no es la primera vez que hablamos de que Él se enfrenta a huestes demoníacas para sanar a personas, pero aquí vamos a entender un poquito más ese mundo, del mundo espiritual, esa guerra espiritual que la semana pasada ya estamos hablando algo de ellas. Decía que vamos a conocer las distintas manifestaciones de la posesión demoníaca. Vamos también a analizar el concepto de la blasfemia al Espíritu Santo, algo que mucha gente tiene duda, y más bien qué constituye un pecado que no tiene perdón, ¿verdad? Vamos a ir a mirar sobre esa parte y vamos también a valorar la importancia de guardar la palabra para ser efectivo contra el maligno, algo que es muy, muy importante en nuestro navegar por este mundo. La afirmación fundamental la pueden ver aquí en la pantalla. La primera venida de Jesús inició el reino de Dios entre los hombres. La iglesia lo desarrolla hasta su consumación final con la segunda venida de Cristo. Así que es una afirmación. Jesús hizo una parte muy crítica, pero nos toca ahora a la iglesia desarrollar esa consumación final de todas las cosas que él esperaba que sucedieran, para que entonces cuando venga la segunda venida se completa ese ciclo. El versículo para meditar acá es: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y vamos a ver aquí una vez más a Jesús en una interacción con los fariseos ante un milagro, en este caso interviniendo en personas que estaban siendo atormentadas por un demonio, algo que ya habíamos visto en la clase pasada también con un mudo, pero aquí vamos a verlo en un contexto particular. Estamos en la lectura, es en Mateo capítulo 12, del 22 al 31, es donde vamos a estar leyendo para su beneficio. Lo leo: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. ¿Ok? Quiero aclararles algo. Este pasaje de Mateo 12:22 no debe ser confundido con el pasaje que miramos en Mateo 9:32, que lo vimos hace unas cuantas clases atrás, donde le trajeron a él un endemoniado que era mudo. Así que este pareciera ser que es otro evento. ¿Vale? Dice, volviendo a Mateo 12, en este 23, dice: y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Verdad? Igual que como hemos visto en otras clases, la gente estaba sorprendida. Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú. Vemos una vez más a los fariseos que constantemente están retando lo que Jesús hace, porque hacen una acusación y dicen que él está echando los demonios por Belcebú. Vamos a ver quién es Belcebú después. Príncipe de los demonios dice aquí la palabra, pero vamos a versar un poco más sobre eso. 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, esto consistentemente lo sabemos Jesús, la omnisciencia de Jesús en ese momento conocía, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo puede permanecer a su reino? Así que el Señor está usando un poquito de la lógica, ¿verdad? ¿Qué clase de ley de Satanás? Que alguien mismo de Satanás echaría fuera a su misma hueste, ¿verdad? El 27 dice: y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Vamos a hablar ahorita por qué le dice esa expresión, ¿verdad? A estos fariseos, y es que habían algunos de ellos que también echaban o trataban de hacer el mismo gesto de echar demonios fuera. El 29, el 28 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios
hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, que es nuestro versículo para meditar, donde él le anuncia, pues si yo hago eso, porque soy el Hijo de Dios, ¿verdad? 29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El 30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que es conmigo no recoge, desparrama. Así que el Señor está haciéndole claro que tienen que tomar posición a estos fariseos respecto a quién es Él y si están con Él o no. Y el último, el 12:31, dice, por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Y vamos ahorita a hablar un poco de esto. Así que, ya entrando en la introducción de la clase, pueden ver este concepto donde hay gente que no cree, que son apóstatas. Así que vamos a ver en esta lección, ¿verdad? Vamos a mirar cómo el Señor sanó a esta persona que estaba siendo atormentado por ese demonio, y aquí el tormento se traducía en una enfermedad que era, ¿verdad?, ser ciego y mudo, ¿verdad? También vamos a analizar, ¿verdad?, aquellas señales, aquellas personas, hay tipos de personas cuando vieron este milagro, la reacción de ellos. Había gente que exigía señales del cielo, y aún otros negaban que lo que habían visto era obra de Dios, sino lo atribuían a una obra de Bersebú, ¿verdad?, de alguien, de Satanás. Así que la reacción de las personas que vieron el milagro de Jesús la vamos a analizar y vamos a ver tres. Unos creyeron, otros no creyeron y pensaron que había que hacer más señales, y otros sencillamente dijeron esto es obra de Bersebú. Así que estas críticas, que son muy malas, Jesús le advierte a las personas, ¿verdad?, que ¿verdad?, tú tienes que tomar posición y tienes que tener cuidado cuando ofendes lo que dices al Espíritu Santo y rechazas la obra del Espíritu Santo, y a eso pues no tiene perdón. Tú tienes que estar listo para recibir el arrepentimiento de parte de Dios para poder experimentar estas situaciones. Así que vamos a ver el milagro que estamos hablando aquí en contexto, que nos habla Mateo 12, y vamos a entender la situación que se está dando en esta situación. Déjeme decirle a modo de introducción, le voy a comentar un poco sobre lo que es esta palabra de Bersebú. La palabra demonio es un vocablo que se ha usado, se designaba entre los griegos inicialmente, se designaba como un dios, una divinidad en general, o un espíritu familiar que acompañaba a cada uno al hado, al destino. Así lo veían los griegos, de ordinario con sentido peyorativo, o sea, con sentido malo, eh, un infortunio, mala suerte, así lo veían, ¿no? Era una divinidad tutelar. Estos eran los griegos, ¿verdad? Ya en el pensamiento judío y la teología cristiana, la palabra demonio, denota siempre espíritus malignos o ángeles caídos. En nuestro contexto cristiano siempre hemos definido la palabra demonio como ángeles caídos. Así que en toda esta situación se ha habido una jerarquía de ángeles caídos, y ha habido, en el mundo antiguo se elaboró una compleja jerarquización, o sea, como que tenían puestos. Y ahí es donde se oyen estas descripciones de los ámbitos de poderes, donde se hablaba de, por ejemplo, el príncipe del mal, o Satanás, Masterna, diferentes términos para definir el lado del mal. Así que hay demonios, hay ayudantes de ellos, son gente que, ¿verdad?, o entes que ayudan a la entidad del mal. Y en el contexto ese es que se ve el demonio en nuestra tradición judío-cristiana como un ente espiritual que creemos que existe, porque la Biblia es muy claro sobre él y que tiene unas particularidades. Pero vamos a ver que Dios es más poderoso que el demonio, ¿verdad? Pero le dejo saber eso. Veamos el milagro en contexto. Veamos lo que pasa aquí. Lo primero que surge aquí es que a Jesús se le lleva este endemoniado que era ciego
y mudo, aunque Lucas lo menciona que era un endemoniado mudo, pero Mateo hace una descripción que era ciego y mudo. Y básicamente esta persona que es endemoniada, aparentemente es la expresión, lo que esta posesión demoníaca creó en él fue pues, esta enfermedad. Fíjese que dice que en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, se demuestra la palabra, eh, endemoniado 13 veces. Y ven ahí, ¿verdad? Que se menciona en Mateo 7 veces, en Marcos 4 veces, en Lucas una vez y Juan una vez. Así que es un vocablo que es usado para describir esa relación. Es bueno que sepan que en el Nuevo Testamento las características de una persona endemoniada varían, ¿verdad? Tienen diferentes formas de expresión y esas formas de expresión varían. En este caso, en esta lección, se expresa como una enfermedad donde la persona tenía ceguera y mudez. En otras, ellos muestran una fuerza física enorme, donde varios hombres, nos habla que el demonio gadareno podía romper sus cadenas, podía romper los cepos. Hablaban de fuerza sobrenatural. Así que la Biblia nos relata que las posesiones demoníacas tienen diferentes expresiones y pudieran haber esa fuerza física extraordinaria o también en forma violenta o inclusive en algunos casos se pudieran ver como haciéndose daño a la persona, ya sea haciéndose daño porque se tajeaba o se creaba heridas o haciéndole eventos epilépticos, muchas otras cosas que el endemoniado pudiera verse, ¿verdad? Marcos 5, si usted quiere saber detalles de cómo se ve el caso más gráfico de cómo una posesión demoníaca deteriora a una persona, Marcos 5 del 1 al 20 habla del endemoniado gadareno, donde usted puede ver que, ¿verdad?, vivía en los sepulcros, tenía una fuerza sobrenatural y se autoflagelaba, se hacía daño a él mismo. Y estas son expresiones que se pueden ver en cómo el diablo y sus huestes demoníacas someten al ser humano a una esclavitud, no solo física, sino mental, para lograr de esa manera posesionarse de la persona. Y déjeme decirle esto, hermano que me escucha en esta mañana, esto es un mundo muy real. No lo podemos tomar como algo liviano. Pero el Hijo de Dios vino precisamente para deshacer las obras del diablo, como dice en 1 de Juan 3:8, y a sanar todos los oprimidos por el diablo. Así que esto lo decimos no para asustarle, sino para advertirle de qué es lo que esperamos que suceda, ¿verdad? Así que es importante aclarar, y yo creo que aquí el expositor lo hace de una manera muy buena, no todas las enfermedades son causadas por los demonios. Hay veces que las enfermedades son causadas por nosotros mismos no hacer las cosas que debemos hacer, ¿verdad? Este que les habla está gordito, así que no voy a ser el primero que admito mi culpa en ese aspecto. Así que hay cosas que nuestra propia concupiscencia no las trae, pero es bueno aclarar que no todas las enfermedades vienen de fuerzas demoníacas. Y sí es importante entender que el texto dice que Jesús sanó a esta persona de una manera que podía ver y hablar de una manera inmediata. Entonces, vamos a cambiar. Jesús hace este milagro tan grande en esta persona y vamos a ver la reacción que tuvo la multitud. Y vean que hay 3 reacciones particulares. Aquí las pueden ver. Está la primera uno. La primera es que reaccionaron con gran asombro. Con gran asombro. Se sorprendieron. Y esa es la reacción normal cuando uno ve algo sobrenatural. Pero es interesante ver el segundo grupo que Lucas 11:16 nos dice. Dice que algunos de la multitud le pedían una señal del cielo para probarle, habiendo visto el milagro del sordo y del ciego y el mudo, aún así le pedían otra señal. Hay gente que no cree, porque no quiere creer, ¿no? Y ahí ven que entonces esas personas se les da trabajo crear eso. Y está el tercer grupo, ¿verdad? Que es el grupo que a mí me parece en extremo, estos extremistas que dicen no, 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 no. La reacción de los fariseos aseverando, diciendo, afirmando
que Jesús echa fuera demonios por el poder de Beelzebú, que ya le dije que es una descripción de demoníaca. O sea, le estaban diciendo a Jesús que era una expresión que estaba trabajando para el mismo demonio. Otro nombre que le daban a Satán es Satán, Masterma, Diablo, Belial y Beelzebú, que en las tradiciones es los demonios son otros nombres para el diablo. Así que los fariseos estaban haciendo una acusación en extremo seria de que Jesús estaba trabajando en favor o bajo las órdenes de Beelzebú. Por eso es que entonces usted ve que Jesús tiene la reacción que tiene. Fíjense que el libro de Daniel confirma, la palabra confirma, dicho este mundo espiritual es muy serio. El libro de Daniel confirma que existen contiendas de orden espiritual entre principados dirigidos por Satán que se oponen a Dios y otros que son la defensa de Dios, como el arcángel Miguel, que es el gran príncipe defensor de Israel, ¿verdad? Y se ve mucho de esto en el Apocalipsis también. Se proyecta también esa realidad, las batallas entre el dragón rojo, que es Satanás, y sus huestes contra Miguel y sus huestes. Así que de ese desarrollo teológico se reafirma el concepto de Beelzebú, Satanás, como el príncipe de los demonios, un término genérico y amplio, despectivo para describir las huestes celestiales, de Satán. Así que esta acusación era una acusación, pero muy, muy seria. Y como pueden ver en el libro, en Éfesos, capítulo 6, versículo 12, nos habla de esas jerarquías que se establecían allí, de principados, potestades, gobernadores del mundo de la oscuridad. Ya hay una descripción, ¿verdad?, más clara de estas entes espirituales de maldad. Dice activos en lugares celestes. Así que existen fuerzas espirituales de maldad encerradas en el abismo, ¿verdad? Ángeles que pecaron, que no guardaron su dignidad, que abandonaron su morada y fueron arrojadas al tártaro. Así que es importante que entiendan que aunque es una definición muy importante, Jesús ha declarado victoria sobre esto. Y Mateo 25:41 afirma que el lago de fuego fue preparado para el diablo y sus ángeles. Y Él está por encima. Jesús le ha dado poder a la iglesia del Espíritu Santo para contrarrestar esas fuerzas de las tinieblas, sin duda. Ahora bien, fíjense que Jesús responde a las controversias y las objeciones de los fariseos, mirando o tratando de que ellos entiendan la racional, ¿verdad?, que pudiera tener alguien que quisiera hacer daño a la iglesia. ¿Cómo puede ser que un reino dividido, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que el enemigo, el mismo diablo, lo esté usando a él para sacar sus propios demonios, si él fuera parte del reino de Beelzebú, como decían ellos? Él trató de hacer una racionalización. Mire, si fuera, ustedes dicen, como a veces decimos, vamos a estipular para efectos de discusión que lo que ustedes dicen es cierto, pues es un disparate, porque están diciendo que el diablo mismo quiere sacarse el mismo. Eso no funciona. Así que una casa o ciudad no se puede subdividir. Si se divide a sí misma, ¿verdad?, pues fracasaría. Y Satanás es un ente muy astuto y no va a cometer ese error de dividir su propio reino. Así que, ¿cómo tú puedes decir que yo soy, ¿verdad?, estoy echando demonios en nombre de Beelzebú? ¿Verdad? Tratando de buscar, ¿verdad?, esa razonabilidad. Va más allá. Le explica el ejemplo de que cuando tú quieres dominar la casa de alguien, tienes que dominar al dueño. Eso entonces el tema del reino de las tinieblas, ¿verdad?, que se ve claramente. El reino de las tinieblas, el líder es Satanás, y sus huestes angelicales que le siguen son los que están atacando a sus órdenes. Así que Jesús afirma que él, por el poder del Espíritu de Dios, echa fuera a los demonios. Así que él no es de Beelzebú, él es lo contrario. Así que echa los espíritus afuera
evidenciando que el reino de Dios, lo que tienen ellos al frente es el reino de Dios que había llegado, cumpliendo de esa manera esa profecía que decía en Isaías 61, 1 y 2, y otra relativa a la primera venida. Miren, esto ya había sido debidamente profetizado por Isaías. Así que él está una vez más, y esto siempre digo que resalto el amor de Dios con la paciencia de Jesús con nosotros que somos incrédulos, porque los fariseos en ese tiempo, por muchos de nosotros somos incrédulos a veces y no vemos lo que Dios hace por nosotros. Así que aquí él buscando hacerse la vida más fácil a esta gente, les explica. Él amplía sus enseñanzas con la analogía de que poder asaltar una casa primero hay que dominar al dueño, queriendo decir primero que esto es lo que debió haber hecho, un ataque frontal al hombre fuerte, al líder, ¿verdad? Para poder entonces decir pues, que el reino de las tinieblas está atacando para saquear su casa. Así que no hay términos medios ni espectadores neutrales. En esta guerra campal hay que decidir de qué bando tú estás, a qué bando tú perteneces. Tienes que tomar una posición, le dice a los fariseos, siendo clara referencia que ellos tienen que ponerse para su número. Y ahí viene, ¿verdad? Lo que vemos como una advertencia muy importante que se le da a los espíritus en esta situación que la vemos en la segunda parte, ¿verdad? Tienes que tomar una decisión y tienes que decidir de qué lado tú estás. Y ahí vienen las advertencias de Jesús, la advertencia que él hace. Déjenme compartir con ustedes. Jesús concluye que todo pecado y blasfemia puede ser perdonado. Obviamente, para que algo sea perdonado, tiene que la persona estar realmente arrepentida. Y arrepentimiento es tú no querer volver a lo mismo, es tú cambiar tu forma de ser. Pero la blasfemia, esto es decir palabras injuriosas contra el Espíritu Santo, no será perdonado jamás. Y aquí es importante que usted entienda que a lo que se refiere en este asunto es que cuando alguien consistentemente quiere atribuir la obra de Jesús, la obra buena de Jesús, asociarla a algo que es del diablo, a algo satánico, frente a la evidencia innegable de un origen divino, está blasfemando contra el Espíritu Santo. Fíjate que no se limita a que haya un exabrupto momentáneo, una ligereza de palabra, sino que es una obstinación continua. Esa es la palabra clave. Ese es el pecado que es imperdonable. Que usted tenga una obstinación continua a no ver lo que Dios le está demostrando y usted sigue negando que Jesús sea el Espíritu Santo o hable en contra de ese Espíritu Santo. Eso es lo que es imperdonable. Si usted no acepta a Jesús, no acepta el sacrificio de Jesús, si usted no acepta la obra de Jesús, usted jamás podrá ser perdonado. Por eso es que, no, mire, y aquí hay muchas personas que piensan, bueno, no es que yo pues maldije contra Dios una vez y ya no tendré perdón nunca más. No necesariamente, es un exabrupto, eso es algo que se hace, quizás está en desconocimiento, pero como tú teniendo y viendo la evidencia, permaneces en esa negación y en esa intención de maldecir, hay que tener problemas. Así que cuando una persona señala que el espíritu y sus hechos son una obra satánica, entra en un conflicto con la persona divina que es la que convence de pecado, como dice Juan 16:8, que lo ven aquí en la expresión que tenemos aquí. ¿Ven? Y tiene que arrepentirse. Así que para que una persona se arrepienta tiene que ser transformada. El oponerse de manera, esta es la parte crítica aquí, obstinada al Espíritu Santo, esa persona no tiene oportunidad de arrepentimiento, ni de perdón, ni de salvación alguna. Así que tenemos que arrepentirnos para ser transformados, ¿verdad? Cambiar para ser un árbol bueno que da fruto. Porque fíjese que Jesús ha dado testimonio por medio de las obras de que es el Mesías enviado de Dios. Pero si el liderato religioso ha endurecido su corazón, anteponiendo
los intereses religiosos, y cuando me refiero a eso, a los fariseos, ¿no? Contra la evidencia contundente del milagro de Jesús, pues entonces son condenados. Y ahí es que usted ve que Jesús termina advirtiendo que toda palabra ociosa, es decir, vacía, blasfema, se dará cuenta en el juicio, en el día del juicio. Así que hay que estar muy pendientes de no caer en esa situación. La dureza del corazón de estos fariseos les acarrea esa, esa maldición. Ahora, aquí la segunda parte nos habla de bienaventurados los que guardan la palabra. Lucas 11, 27 y 28. Y es importante que ustedes vean lo que se relata en Lucas 11, donde el Señor estaba hablando. Y allí sale una mujer de la multitud y levanta su voz de admiración para la madre. Dice, bendito es la mujer y los pechos que mamaste de ella. O sea, ella hace una expresión como dando gloria a Dios a él por la madre que lo, ¿verdad? Que lo vio nacer. El Evangelio de Lucas también habla de que el ángel Gabriel exaltó a María también, quien la llamó bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Así que nunca cabe la menor duda y el Señor no debate eso. Elizabeth, la mujer, la madre de Juan el Bautista, ¿verdad? Por así decirlo, una persona muy allegada a Jesús, también la había alabado por ser la madre del Señor. Y Jesús le contesta a las mujeres que sí, que es cierto, su madre era una mujer virtuosa y muy especial, algo que nosotros mantenemos. María es una heroína de la fe, sin lugar a dudas, una mujer virtuosa. El Señor la escogió para un trabajo que, mire, era especial. La hizo pasar por la zarza y el Guayacán. Esa muchacha que era joven le tuvo que sacrificar muchos y sufrir muchos desaveneos por cuenta de hacerle caso al Señor y ser fiel a Él. No cabe la menor duda que María era virtuosa. Era virtuosa. Obviamente, hago el paréntesis, nosotros no adoramos a María como una entidad que tiene poder de intercesión ante el Padre, porque no hay otro camino en el cual podamos, en otro nombre, en el cual podamos ser salvos que no es el nombre de Jesús. Así diferimos un poco de algunos compañeros de algunas otras visiones religiosas, las respetamos pero diferimos. Creemos que la única forma de llegar al Padre es a través de Jesús y del sacrificio que hizo en la cruz. No le rezamos, no le rogamos a ningún otro ente, ni a María, ni a Pedro, ni a Juan, ni a nadie. Y en ese aspecto pues tenemos quizás una diversidad de pensamientos, lo que otras personas han puesto, pero lo que en verdad son bienaventurados es algo que el Señor reconoce. Dice, sin embargo, más bienaventurados son los que oyen la palabra, como todos y la guardan, pues tendrán vida eterna y disfrutarán por siempre de la comunión con el Señor. Así que no cabe la menor duda que lo que tenemos nosotros para vencer ese reino de Satanás es guardar la palabra, oír la palabra y guardarla para tener esa vida eterna y disfrutar por siempre la comunión con el Señor. Así que esto significa que una relación de obediencia con Jesús es superior a una mera relación familiar. No es que sea mi mamá, que sea mi hermano, no. Tienes que tener una relación de obediencia, a menos que dicha familiaridad trascienda la obediencia a la sumisión al Salvador al guardar su palabra. Así que ciertamente tenemos que obedecer y guardar la palabra del Señor para poder tener el beneficio que se nos está diciendo acá. Así que, sin lugar a dudas, en resumen, como les he dicho, Jesús es claro en cuanto a la realidad del gran conflicto entre el reino de la luz y de las tinieblas. Y como les decía yo en las clases pasadas, hay un reino del mal, hay un reino de luz, el demonio existe, los diablos existen, pero Jesús ha vencido, Dios ha vencido y ha sido por encima de él. Hay que tomar una decisión de qué lado estamos. No hay espacio para indiferencia o neutralidad. Tenemos que o servimos a Dios o servimos al diablo. Y en eso se tiene que ser muy específico. Para entrar en el reino de Dios hay que arrepentirse y ser transformado, oír la palabra y vivirla,
para poder dar ese buen fruto. Así que tenemos que mantenernos firmes hasta el fin. Así que hemos querido darle esta lección para que aprendan los principios de esa relación que hemos dicho. Dios los bendiga y espero que disfruten la clase el domingo que viene.